Muy bien, ya estamos transmitiendo. Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián, transmitiendo desde la Perla Tapatía, compartiendo micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel, que se encuentra en el noroeste del país. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes a todos, a todas, transmitiendo en vivo desde el noroeste, como bien menciona Rodolfo, en el bello estado de Sonora. Listos para compartir con ustedes temas de interés nacional, temas polémicos como cada semana, para transmitirle nuestra impresión, nuestras opiniones y poder seguir engrosando este foro de opinión para todos ustedes. Bienvenidos, esto es Equilibrio. Pues ya es nuestro 13º capítulo, Carlos, ya más el capítulo que tuvimos la oportunidad de hacer de deportes, porque como saben, grabamos una vez por semana por nuestras agendas comerciales y laborales. Pues bueno, ya son 14 semanas, Carlos, ya prácticamente 3 meses y fracción que tenemos este bonito proyecto en el que se suman cada vez más personas y bueno, seguirlos invitando que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Facebook y que nos sigan comentando, porque al final la intención de este proyecto es entre todos equilibrar los temas, opinar y ver como sociedad cómo podemos enfrentar lo que está sucediendo. ¿Cómo estás tú, Carlos, para este capítulo 13º? Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de debatir, de seguir platicando, de seguir imprimiendo nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y invitarlos a que sigan participando, que sigan dándonos los temas que a ustedes les gustaría escuchar, les gustaría que pudiéramos aquí compartir, pudiéramos dar nuestras impresiones y bueno, pues vamos a los materiales importantes. ¿Cuál es nuestro primer tema el día de hoy, Rodolfo? Casi puedo intuir quién es el protagonista o uno de los protagonistas, Rodolfo. Claro, no se puede dejar de mencionar a este personaje icónico durante 20 años de nuestro país y que bueno, por fin hace 3 años llegó a donde quería llegar y el capítulo nos habla, el primer tema es Andrés Manuel o AMLO y Pegasus. Pues bueno, recordemos que la mañanera de hace un par de días, 21 de julio, el doctor en Derecho Santiago Nieto, encargado de la unidad de inteligencia financiera, pues bueno, expone una parte importante de esa mañanera donde habla de una fuerte inversión para espionaje en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de Felipe Calderón. Habla de una cantidad exorbitante de 32 millones de dólares invertidos en un programa, en un software, un malware electrónico llamado Pegasus, un sistema de software encargado de obtener información muy importante de toda la comunicación que pueda tener una persona, ya sea vía telefónica, ya sea redes sociales, ya sea el Facebook, ya sea el WhatsApp. Realmente ese ojo, como dice esa teoría conspiracionista del gran hermano, revisando cada movimiento de ciertas personas. Habla que este gobierno, el de Peña Nieto, tenía en la mira fijamente 207 personas, entre ellos políticos, periodistas, artistas, y pues adivina quién era el principal vigilado. Era una familia llamada con el mote y con la clave de los maléficos, donde el principal vigilado era el gallo, la gallina y los pollos. Así pareciera algo hasta de broma, pero eran los nombres o los motes con los que se referían al presidente Andrés Manuel, a su esposa, Beatriz Müller, y a sus hijos, y obviamente a gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Esto nuevamente pone en el tema sobre la mesa sobre qué tan segura está nuestra seguridad, sobre qué tanta privacidad todavía tenemos cualquier hombre de a pie, cualquier mujer de a pie, si los políticos de gran jerarquía en la política nacional, pues bueno, son expuestos a estas situaciones. Muchos temas que
analizar de esta parte, el tema político, de cómo se manejan quienes están en el poder, lo expuesto que están sus adversarios políticos y bueno, cómo estamos expuestos todos con toda esa información que le entregamos a la tecnología, redes sociales, llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces nos hemos comentado, Carlos, todo el tema de la inteligencia de los algoritmos de publicidad que saben o que te ponen cosas que tú platicaste por teléfono, que tú chateaste, que tú estás viendo, si estás buscando, no sé, a lo mejor una casa en renta, te salen muchísima publicidad de casas en renta, si vas a comprar un carro, te salen de todas las agencias en las redes sociales. Obviamente tú dices, pues bueno, es algo natural y bueno, pero ¿qué tan profunda es ese análisis de información y qué tanto transgrede tu privacidad, igual grado que tenemos ya programas que te desnudan tu vida, como fue en este caso, Carlos? Pues bueno, mucho que platicar. ¿Cómo ves este tema? Mira, Rodolfo, un tema como varios de los que han estado surgiendo actualmente, parece ser que se están enfocando en darle un tema de investigación hacia el pasado. Han sacado por ahí los videos del presidente que ya lo citábamos recibiendo dinero en años pasados, cuando él estaba en plena carrera por la Sus hermanos. presidencia. Sus hermanos, sus hermanos, así es. No sé qué mote tendrían ellos dentro de esta eh, proyecto de espionaje, de tener ahí muy, muy presentes o muy vigilados a esta familia, entre otros personajes cercanos a Andrés Manuel. Sin embargo, creo que oportunamente lo saca el presidente, hace de dominio público esta información, dijo que lo iba a compartir, muy cercana a la fecha de el llamado a la población para hacer la famosa encuesta de los expresidentes, de enjuiciar a los expresidentes. Un tema muy mediático. El presidente se jacta de que sus adversarios políticos suelen ser oportunistas, suelen abocarse a un tema de linchamiento político, un tema de politiquería, término que utiliza frecuentemente el presidente. Me parece que todos los gobiernos a nivel global, máxime los que tienen más riquezas, más poder armamentista, comercial, temas financieros, eh, transgreden esta delgada línea de la privacidad por tener agentes de riesgo que puedan eh, ser protagonistas en cuanto a los proyectos que van desarrollando cada uno de los presidentes o de los líderes a nivel nacional. Importante citar que aún con este tipo de estrategias para tener vigilados, pues no se ha hecho público que el propio presidente tenga alguna situación que perseguirse. Esto es algo de lo que el presidente se puede jactar o puede hablar abiertamente de decir, bueno, pues estaban espiándonos, más no tuvimos por ahí situaciones que transgredieran o que se fueran a temas de algún delito que señalar ante las organizaciones o ante las procuradurías, vaya. Importante eh, que tengamos una perspectiva de en qué se están invirtiendo los recursos. El presidente muy claro cita o pide que la gente tome en cuenta este tipo de actividades de gobiernos anteriores para que pueda moverse la decisión a que sí tengan a bien votar a favor de la famosa encuesta para que los enjuicien a los expresidentes. Un tema que escuchaba yo, que estuve por ahí siguiendo en redes sociales, hablaba de que si un presidente necesita hacer una consulta popular para aplicar la ley, está pues de alguna forma desaprovechando los recursos que estarían invirtiéndose en otros
rubros que tanta falta hacen en el país. Sin embargo, escuchaba a alguien que citaba que el tema de una consulta exime al presidente de de una acusación, de una persecución política y está dentro de los parámetros que marca la ley, el hecho de hacer consultas públicas o consultas sociales para que la gente comparta su opinión. Entonces, no me sorprende si es para ser muy franco, es una situación que creo que es de uso común, no bien en el sentido, no es correcto, en el sentido moral, en el sentido de la privacidad de cada individuo. Sin embargo, pues ahí estaba. Tampoco el presidente ha citado que vaya a levantar alguna denuncia, alguna situación, alguna querella, alguna algún tema para que sean perseguidos las figuras que estaban al frente o que financiaron este proyecto. Es mi perspectiva, Rodolfo. Mira, Carlos, como bien comentas o en ese contexto, muy convenientemente en estos días se destapa esta situación, cuando es algo muy, muy, muy importante que mencionar y resulta que se lo guardan para este momento. Siempre salen casualmente noticias importantes que puedan balancear a favor de quien maneja la información en el momento oportuno. Bien, bueno, la encuesta es el 1 de agosto, hasta hizo una mofa Andrés Manuel que dijo, es como en 15 días, bueno, menos, como en 20, dijo, citando para empezar a incidir en el pensamiento de la gente. De verdad yo vería totalmente innecesario preguntarle a la gente si se debe hacer justicia. O sea, al final ya está reglamentado, todas las leyes están ya dictadas para ser respetadas. Entonces no puedes hablar de preguntarle a la gente, oye, él robó, hablemos de personas normales, oye, robó la tienda, ¿cómo ven? ¿Lo encarcelamos o no? Pues obviamente lo que hace un abogado, lo que hace un juez es demostrar su inocencia o su culpabilidad, no si se va a enjuiciar o no. La verdad que es un instrumento más populista para seguir ganando empuje y distraer la atención de la gente. Estaba leyendo datos sobre que el 40%, 43% de la gente con capacidad de ir a votar a ese instrumento, sí está convencido de que es un buen instrumento. Entonces, el tema de programación mental del presidente está teniendo buen efecto para él, pero la verdad es que sí, yo soy de las personas que considera que es un instrumento totalmente innecesario para una utilidad real. ¿Qué está haciendo? Está uniendo el pensamiento de la gente en contra de una situación y aparte lo dejas en pregunta de sí o no, es como, no sé, o sea, es una pregunta tan obvia, o sea, oye, un violador, ¿lo encarcelaría sí o no? Entonces, parecería obvia y tonta la pregunta, hasta ofende. Entonces, muy tendenciosa esa encuesta. Y regresando al tema de Pegasus, pues bueno, bien complicado. ¿En qué momento nuestra seguridad va a estar al 100% garantizada con estas situaciones? Acaban de asesinar un periodista en Morelia y bueno, pues toda la información que bien se puede haber tenido de personajes de este tipo, periodistas que a lo mejor estuvieron contra el régimen de Peña Nieto, con qué tranquilidad, conociendo todo lo que hay detrás siempre del poder, con qué tranquilidad el buen periodismo puede seguirse ejerciendo, con qué tranquilidad tú puedes decir estoy en mi casa tranquilo, sin que nada vaya a pasar, sin que alguna persona sepa todos tus movimientos y en cierta situación de debilidad pueda atacar y pues poner vulnerable tu seguridad, Carlos. Entonces, el tema de Pegasus muy, muy, muy lamentable. Siempre hemos sabido que hay cierto espionaje policial, pero hasta en qué momento una buena herramienta se le da un mal uso. Ese es el tema siempre del ser humano, que las herramientas se crean con un fin de progreso, pero se les da un uso político, un uso de poder totalmente contrario a las necesidades reales del avance humano, Carlos. Sí, en esa línea que mencionas,
Pues totalmente lamentable el que haya perdido la vida este periodista en el estado de Michoacán. Eh, Bien comentas que la información es poder y en este sentido la información oportuna pues puede utilizarse para hacer daño también, va en manos inadecuadas, en personas que tienen intenciones pues malas, pues genera una vulnerabilidad para cualquiera que es víctima de este tipo de espionaje o de este tipo de invasión de la privacidad o de la intimidad, vaya. Hay situaciones que todos tenemos que no deberían ser de dominio público, aunque puedan ser figuras públicas, vaya. Todos tenemos una vida privada que nos gustaría mantenerla en privado, ¿va? Precisamente por temas de seguridad, no porque haya nada que esconder. Esa es la realidad, pero pues ese derecho de tener tus cosas privadas para ti, tus gustos, tus aficiones, tus agendas, pues te permite de alguna forma tener esa fortaleza de administrar tu tiempo, tus recursos, en lo que tú así convengas. Cuando se pierde esta seguridad, este blindaje, pues estamos expuestos. ¿Cuántas personas no habrán sido víctimas de esta situación y que conllevaron pues algunas temas que fueron más allá del tema del simple espionaje, de saber qué está diciendo, cuáles serán sus estrategias políticas, cuál es el siguiente paso en sus campañas? Temas complejos que se prestan también al tema de la extorsión. Es una situación pues bastante delicada, Rodolfo. Mi comentario de cierre de este tema, Carlos, es, en el 2021 el tema de la información es muy importante. Se debe legislar, se debe pensar cómo evitar que se haga este tipo de situaciones donde se transgreda la privacidad del ser humano, donde esa investigación o ya cayendo en el espionaje vulnere la seguridad de las personas. Se debe legislar y se deben hacer castigos ejemplares para todas las personas que hagan espionaje versus el comportamiento de las personas normales actuando dentro de un marco legal. Si bien pueden utilizar todo esto para desmembrar organizaciones criminales, pues bueno, siempre sabemos que le dan un fin político, un fin de beneficio personal y no un fin para detener a los grupos delictivos. Si en vez de estar investigando al 100% qué pasos daba el presidente Andrés Manuel y adversarios políticos del PRI, si en vez de estar revisando esta parte donde a ver qué hace Andrés Manuel y los adversarios políticos del PRI, o del PAN o de quien sea, y en vez de eso mejor desmembrar las organizaciones criminales, pues bueno, otra cosa sería, ¿por qué no utilizan esa inteligencia tecnológica por el bien de la seguridad? Ese es mi comentario de cierre, Carlos. ¿Tú qué opciones, qué ves en este tema? Sí, bueno, el tema de direccionar este tipo de herramientas para fines en los que se podría esperar que se utilizaran de una manera más apegada a las agendas o hacia el deber ser es bastante obvio para nosotros. Sin embargo, pues las herramientas existen y pensando un poco en el tema de identificar, buscar, desmembrar, profundizar en cuanto a las investigaciones que podrían derivar en la captura de figuras importantes dentro de las organizaciones criminales, pues también sabemos que se involucra situaciones un poco más complejas, vaya. No es fácil. Muchas de las corporaciones nacionales han estado bajo el sesgo, bajo el tema de amenazas, algunos eh, jefes, algunos representantes de las mismas instituciones han hablado en lo privado, bajo el manto del anonimato, que se abordan a este tipo de figuras y se amenazan, ¿va? ¿Quieres ser un hombre rico? ¿Quieres ser un hombre muerto? Entonces, bajo estas circunstancias, me parece un tema bastante delicado. Me parece un tema que es más una herramienta política de el presidente hacerlo público en estos momentos, en vísperas de la consulta para enjuiciar a los expresidentes y
de tenerse evidencia, de tenerse mayores argumentos sólidos para poder tomar acciones legales, debería hacerse de esa forma. En algún momento debe el presidente hacerse responsable de aplicar la ley dentro de los parámetros que marca la Constitución, y no deberíamos prestarnos a utilizar este tipo de argumentos o este tipo de investigaciones para sacar un provecho o un beneficio político. Es mi comentario de cierre. Muy bien, Carlos. Pues bueno, tema de mucha reflexión, no solo en el análisis político, sino el análisis social de nuestra seguridad, en manos de quién está. O sea, ya no somos dueños de nuestra tranquilidad. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, Carlos. Tema 2, un tema muy importante, tema social, que nos comentaron ahí algunas personas, algunas amigas, algunos amigos, y es el tema de la adopción homoparental, que bueno, todo este tema nace esta semana por el tema de la adopción homoparental en Jalisco, de un matrimonio de dos mujeres, donde logran todo el proceso de adopción el día 13 de julio de un niño de 5 años, Carlos. Hay muchos estados que ya están legislando a favor de la adopción homoparental, es decir, matrimonios de dos hombres, matrimonios de dos mujeres y de todas las variantes que hay de la comunidad LGBT. La Suprema Corte de Justicia en el 2017 ya habla sobre este derecho ya asentado, y son varias ciudades las que ya están permitiendo lo que es la adopción homoparental, o bien están en vías de esta legislación. La Ciudad de México, Colima, Coahuila, Campeche, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán, Guanajuato y ahora Jalisco. Pero para el año 2020, o sea, el año pasado, solamente 5 parejas homoparentales habían adoptado a un pequeño o pequeña. Entonces, todavía hay mucho que hacer en este tema, pero bueno, como son temas de la diversidad, siempre hay muchas opiniones, hay opiniones divididas, a favor, en contra, viendo de lo positivo, viendo de lo negativo, y pues mucho que analizar de ese tema, Carlos. ¿Tú qué visión tuviste de este tema en esta semana? Sí, Rodolfo, tema bastante complicado. No complicado, es Polémico. un tema Polémico, más polémico, bien. es un tema tabú. La realidad es que nuestra sociedad, nuestro México, tiene una cultura que en su mayoría no ven con buenos ojos este tipo de prácticas. Sin embargo, es importante mencionar que las parejas que han alcanzado esta, esta meta de poder adoptar un pequeño, una pequeña, han sido sometidos a los más rigurosos pruebas y estándares, han superado todas los requisitos que piden, tanto legales como emocionales, como todo lo que conlleva, vaya. Entonces, a mí me parece, bajo el estricto sentido de que hay alguien que necesita integrarse a una familia, un pequeño que fue desconocido, que fue abandonado, un pequeño que sus padres no estuvieron o fueron sujetos de algún tema de violencia, niños huérfanos, que no hubo familiares que estuvieran para hacerse cargo cuando los padres ya no estaban ahí, darles una segunda oportunidad, darles la oportunidad de integrarse a una familia, de vivir bajo el cobijo de dos personas que tengan la patria potestad de forma legal. Me parece que es mucho más digno que el pensar en que está bien o está mal en base a tu propio entender eh, del cómo ves las cosas, desde el cómo te parecen a ti en tu perspectiva personal, en tu entender o en tu criterio moral. Siempre es una situación compleja, no esperamos que todo el mundo esté a favor. Es un tema que nos va a costar mucho trabajo a todos entender que es mejor un niño en una familia, independientemente del género de los padres,
que un niño en las calles, que un niño siendo tan vulnerable para que pueda adoptar conductas antisociales, que pueda integrarse a los semilleros de las organizaciones delictivas o que puedan tener una vida poco digna. Insisto, vengo de una familia muy conservadora, muy católica, crecí bajo esos lineamientos. Sin embargo, el tema de la educación, el tema de cómo haya sido mi crecimiento, no me exime de la razón de entender que es mucho mejor tener padres que no tenerlos, independientemente de cuál sea el sexo o las preferencias o el género de los tutores. Bien importante citar para todas las personas que venimos de una familia tradicional, de una familia eh, conservadora, que está en nuestras manos el hacernos responsables de nuestros pequeños, de educarlos en el sentido de que seamos responsables de nuestra sexualidad y de lo que puede derivar de un mal uso de nuestra sexualidad, y en lugar de juzgar el que otras personas busquen hacerse responsables de pequeños o de pequeñas, pues que hagamos nosotros lo propio, vaya. Si no hubo quien estuvo, pues no debemos juzgar. No está en nuestro papel ser jueces. Mi comentario, Rodolfo. Mira, Carlos, como bien dices, es un tema muy polémico y se debe de analizar con los ojos de la objetividad y entender los contextos. ¿Cuál es el contexto de esta situación de este pequeño? Dos chavas, Pamela y Gabriela, son quienes adoptan a este niño, que cuando nace, a los 2 días es abandonado. No sabemos todo lo que pudo haber pasado, hambre, sufrimiento, etcétera, etcétera, en lo que llegó a un albergue. Pasaron los años y en enero estas dos chavas empezaron a hacer el proceso de empatía, que es una parte del proceso de adopción, y Adopción. ya después lo autorizó el juez y fue el día 13 de julio cuando ya el acta de nacimiento la pusieron con los apellidos de estas dos muchachas y cuando ya el niño ya es entregado 100% de adopción. Entonces, como bien mencionabas, tener padres o no tenerlos, bajo qué contexto suceden las situaciones. Y los defensores de la familia tradicional podrán estar a favor o en contra. Y la gente que está en contra a lo mejor es por la formación cuadrada que hemos tenido. Al final, los defensores de la familia tradicional deben entender ese argumento que muchos pro decisión, pro diversidad dicen. Si la familia tradicional ha aguantado violencia intrafamiliar, violaciones, infidelidades, situaciones de lo que tú quieras y mandes, donde una familia con amor no debería tener, pues bueno, este es un tema más. Y al final, si dos mujeres responsables, trabajadoras, que llevan un ingreso a su casa, que tienen valores de respeto a la vida, de respeto a la dignidad de una persona, van a darle un mejor futuro, una mejor vida y una mejor educación a un niño, pues adelante. Hay quienes mencionan, oye, pero es que se va a condicionar su situación a preferir la homosexualidad. Puede ser que no, o puede ser que sí, pero entonces, ¿dónde está lo malo? Estamos hablando de que si hay personas que tienen derecho a ser homosexuales, y ya lo estamos entendiendo, si ya estamos evolucionando en ese sentido, ¿por qué regresamos a nuestras ideas prehistóricas cuando ya avanzamos en otro tema? Quiere decir que todavía no soltamos ese tradicionalismo, Carlos. Tenemos que seguir entendiendo que la base de todo es el respeto a la vida, el respeto a la felicidad, y mientras la felicidad de alguien no transgreda los derechos de otros, la integridad de otros y la felicidad de un niño, pues bueno, digo, hablan de que probablemente padres homosexuales puedan abusar de un niño. También familias heterosexuales abusan de niños y de sus propios hijos, no de adoptados. Entonces, creo que pensar de manera cuadrada no nos lleva a avanzar como sociedad, no nos lleva a avanzar como mundo ni como nación. Entonces, abrirnos con los ojos de la objetividad y ver qué es lo mejor. Lo mejor es apegados a los valores, no importando las razas, no importando las preferencias, no importando la condición económica, siempre y cuando
se dé una vida digna a la familia. Como bien comentas tú esa frase que me agrada, para gustos los colores, y yo creo que no hay una regla en esta vida, más bien hay que buscar el respeto a la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a la integridad y el respeto a que la gente debe ser feliz en ese proceso de vida. Carlos. Sí, hay una situación que me gustaría citar y es los defensores de la familia tradicional, la gente más conservadora, cita que puede ser antinatural, que la familia se compone de un varón, biológicamente varón, y de una mujer, biológicamente mujer, vaya. Que es la familia únicamente se puede derivar o la vida solamente se puede engendrar a partir de estas dos figuras, de los dos géneros biológicos. Sin embargo, existe un tema de diferentes situaciones o un tema de infinidad de factores que se involucran. Existen personas que faltan por enfermedad, por accidentes, porque deciden no hacerse responsables de una paternidad. Estamos viviendo una época de una transformación cultural, una transformación de criterios donde el tema del aborto legal, donde el tema de el matrimonio homosexual, el tema de la diversidad está adaptándose, cada vez más compañías, cada vez más eh, industrias, cada vez más temas de música, de contenido, de televisión, de cine, están optando por involucrar, por tener su cuota de diversidad, mismas que bueno, pues estamos en ese proceso de aprendizaje y de transformación. Si la familia tradicional falta, es totalmente egoísta el pensar que es mejor que un niño viva toda su infancia, su adolescencia en un albergue o que viva en situaciones de precariedad, de calle o involucrándose en malas actitudes, malas prácticas, en la mala vida, en los vicios, en un tema de formación fuera de la ley, es mejor a que estén bajo el techo de un par de personas que se realizó un trámite, una investigación, un tema de empatía, que el pequeño se sienta cómodo, que se sienta amado, que se sienta guiado, que se sienta respetado. Estoy muy seguro que este tipo de situaciones donde se entrega un menor en adopción para este tipo de familias va a tener un seguimiento por parte de las instituciones que se dedicaron a poder hacer las investigaciones para poder dar la patria potestad a este pequeño, a estas familias poco populares Tradicionales. o tradicionales, como podríamos citarlo, porque no existe, como bien citabas, hasta el 2020 solo 5 personas en el territorio nacional, 5 parejas habían logrado llegar a buen puerto con sus trámites para adopción de pequeños. Creo que existen personas heterosexuales con serios problemas y creo que también existen personas heterosexuales con grandiosas aptitudes, que son excelentes personas, excelentes padres, hermanos, trabajadores, ciudadanos, al igual que las personas de la comunidad. Entonces, en línea con esta parte, yo me permito sugerirle a la familia tradicional que si no nos gusta, no aportemos. No aportemos para mal, ¿va? Hagámonos responsables, tengamos a los pequeños que podamos tener y brindarles una vida digna y busquemos ser empáticos con los personajes, con los pequeños que no tuvieron la fortuna de tener a papá y mamá en casa para bien guiarlos, bien educarlos y bien apoyarlos en la vida, Rodolfo. Así es, Carlos. Mi parte de cierre en este tema. Si hay un niño en una situación donde va a vivir en un albergue, sus 5 años, sus 10 años, sus 12 años, va a esperar hasta los 18 años a salir al mundo, a ver qué pasa, y si en cambio hay dos personas como parentales, un matrimonio
con personas del mismo sexo, que le va a ofrecer amor verdadero, amor sano, amor desinteresado y una posibilidad de desarrollo mucho mejor, pues hay que ver las cosas así, hay que preguntarnos por el principal interesado en esta situación, que es el niño o la niña que va a ser adoptado, y también por esas personas que están esperando dar mucho amor como padres, como madres, y que no tienen la oportunidad de tener hijos por X o Y razón, o porque sencillamente no quieren hacer ningún procedimiento de ningún tipo para tener hijos con una persona, pues que no van a amar. O sea, ha evolucionado tanto el ser humano que debemos entender que el amor es amor, como dice esa frase, como dice ese hashtag, love is love, preferiblemente encontrar algo construido, algo constructivo y con amor para un niño, que tener una familia disfuncional donde ahí se incentiva toda la descomposición social donde recae todo lo que es todos los problemas de México, Carlos. Con eso cierro este tema. Mi comentario de cierre es, no necesitas estar a favor, no necesitas estar en contra, debemos tener una opinión equilibrada, pero no puedes ser tan egoísta como para pensar que un niño merece tener una situación de calle, una situación de soledad, de vivir una infancia fuera de una familia únicamente porque no te gusta el que sea en una familia diferente a la tuya. Ese es mi comentario de cierre, Rodolfo. Muy bien, Carlos, pues bueno, último tema. Cerramos con el tema de justicia social. Y bueno, nos llega el caso de Gladys Aranza Ramos, una chica de 28 años, de una población muy pequeña de Ortiz, eh, en Guaymas, en Sonora. Ortiz es una población de 1,000 personas, o sea, una población muy pequeña dentro de Guaymas. Y bueno, Gladys Aranza, una chava de 28 años que estaba buscando a su marido desaparecido desde el año 2020, 7 meses, se unió a un colectivo de gente que buscaba a sus personas desaparecidas, que no tenían la certeza de si había fallecido, si estaba secuestrado, no tenía ninguna certeza. Eh, Está Gladys Aranza, dentro de esa búsqueda de tranquilidad y de paz espiritual, pues bueno, parece que entra en terrenos complicados, con grupos complicados, y fallece el 15 de julio, Carlos. Pero bueno, tú traes un poco de información ahí, platícanos qué hay con este tema. Gracias, Rodolfo. Un tema bastante duro, bastante ácido para citar, para dialogar, para platicar. Sin embargo, bien importante que analicemos no solamente el hecho, sino los motivos, sino las situaciones que orillan a la gente a salir a buscar a sus desaparecidos. En efecto, Gladys Aranza buscaba a su esposo, Brian Omar Zelaya, quien fue desaparecido. Desapareció totalmente de la comisaría de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora, desde el mes de diciembre del 2020. Al cabo de 4 o 5 días de no tener una respuesta seria por parte de las autoridades. Todos deberíamos ser empáticos y entender que cuando desaparece alguno de nuestros seres queridos, las primeras horas son las más críticas, las más importantes, vaya. Eh, Ella se integra a un grupo, a un colectivo, se llama Madres Buscadoras de Sonora, y comienza una búsqueda incansable en donde pide referencia en redes sociales a personas, a negocios, sale a hacer un scouting en calle, en rancherías, en campos abiertos, donde es tierra de nadie prácticamente, y empieza a hacer una investigación a pie propio, vaya, sin más herramientas que su fe en encontrar a su ser amado, a su compañero de vida, y al parecer con esta precariedad de recursos comienza a encontrar pautas que la van acercando al posible paradero del finado esposo de esta chica, Gladys. Y bueno, al parecer
15 de julio a las 5:30 de la tarde, todavía postea en redes sociales: mi amor, estamos cerca de encontrarte, estamos muy próximos a poder saber qué fue de ti, espérame un poco más. 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Para las 11 de la noche fue encontrado el cuerpo de Gladys. Hubo un comando armado que fue a sustraerla de su domicilio. Eh, Le quitaron la vida a balazos y la dejaron en las afueras de esta población de Ortiz, en Guaymas, Sonora. Muy complicado, un tema durísimo, durísimo. ¿Qué es lo que impulsa a las personas a tratar de tomar las investigaciones, labor que deberían hacer nuestras instituciones y nuestras corporaciones policíacas? ¿Por qué la gente no puede tener esa fe o esa confianza en que están haciendo su trabajo? Eh, Leí acerca de personas que se encontraron, que se encuentran en una situación como esta, y ellos refieren, va, aunque el corazón sigue buscando a una persona, el cerebro empieza ya a buscar un cuerpo. Esa es la realidad para tener esa paz mental que, como bien referías al inicio de tocar este tema, muy, muy complicado. Que no tengamos la garantía por parte de nuestras corporaciones policíacas de preservar nuestra integridad física, y de, por el contrario, en algunos casos se les sugiere: señora, señor, no se meta, está tratando con gente peligrosa. Dios mío, vaya, si no quieres que me meta, estoy buscando a mi familiar, a mi ser querido, ¿va? Hagan su trabajo, carajo. Entonces, es un tema que a mí me despierta cierta incertidumbre completamente. eh, Muy complejo, muy, muy, muy complejo, indignante. Esperamos que den con los responsables, que se haga justicia determinantemente, que se involucren las personas que se tengan que involucrar, y que llegue la justicia a los familiares, vaya. Ahora no solo falta el esposo, Brian, sino también falta Gladys. ¿Y cuántos más no van a faltar, va? Tenemos que tomar una postura firme, determinante desde nuestros gobiernos municipales, las alcaldías, los gobernadores y el ejecutivo, vaya, con toda la maquinaria para echar a andar este tipo de situaciones y minimizarlas lo antes posible, Rodolfo. Así es, Carlos. Pues otro tema donde la palabra o el concepto clave es descomposición social. ¿Qué educación le estamos dando a los niños jóvenes para que lleguen a tomar las acciones de darse justicia, o si no justicia, eh, emprender poderes fácticos en ciertas poblaciones? ¿Qué falta de oportunidades hacen que la gente busque sacar dinero de cualquier situación? Recordando el tema de Pegasus, bueno, mucho de lo que comenta el Santiago Nieto, es que todas las actividades delictivas tienen un móvil de dinero. Por eso la importancia del papel de la unidad de inteligencia financiera. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque al final tanta violencia o tanto crimen organizado es por un tema de dinero y de recursos. ¿En qué momento no hemos sabido como sociedad, los gobiernos, educar a la gente para entender que el dinero, que el ingreso es una representación de trabajo y de recursos generados? Y luego entonces, si damos una cultura del dinero, que no hay trabajo, y luego también damos otra cultura del dinero fácil, y luego también hacemos apología en redes sociales, en series, en música, en la misma cultura de todas estas situaciones, pues bueno, tenemos una gama, un cúmulo de situaciones que explotan en esto, en que chicas de 28 años, esta Gladys Aranza, estén desesperadas por buscar justicia por su marido, o simplemente la tranquilidad y la paz de saber que, pues que dónde está su cuerpo de su esposo. Y bueno, y terminen todavía indignantemente y tristemente siendo ejecutados como en esta situación. O sea, no podemos buscar una vida con justicia. Si bien el mundo no es justo y el mundo es de situaciones, pues bueno, yo creo que con una mayor organización en todos los sentidos que ya mencioné, podríamos tener un mejor país. ¿Por qué
esos países que siempre hablamos, como Suiza, como Suecia, como Islandia, tienen una certidumbre social, como Canadá. La educación es muy diferente, la forma de ver la vida es muy diferente. Yo creo que México tiene para hacer, o para dar un salto importante en esos temas, no muy lejos, pero tenemos que cambiar todo el chip social, y que las personas no vean en el poder de facto, en el crimen organizado, una forma de vida. Mientras el crimen organizado siga siendo una forma de vida, por X o Y razón, repuestos, venta de drogas, etcétera, etcétera, pues bueno, no vamos a avanzar. Y mientras el gobierno esté concentrado en otras cosas más que en ya las próximas elecciones, porque así es, Carlos, desgraciadamente, ya los que van a agarrar puesto de lo que tú quieras y mandes, presidentes, regidores, diputados, etcétera, etcétera, ya están pensando en cómo armar la campaña para que las próximas elecciones también ganen y sigan su ritmo de vida. Entonces hay un desinterés social porque esto se ordene, y mientras esto no tome alguien la batuta, que pueda ser la sociedad misma, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no de dientes para afuera como él lo dice, sino realmente la sociedad tome la batuta de nuestro país, pues bueno, no vamos a tener un avance conciso en la seguridad. Ese es mi comentario, Carlos. Gracias, Rodolfo. Muy enriquecedor como siempre. Eh, no quisiera profundizar más en la situación del caso de Gladys, pero sí quisiera de nueva cuenta eh, hacer, eh, ser muy puntual, volver a insistir en la parte de la educación, en la parte de la humanidad, en el sentido común, el ponernos en los zapatos del otro, la empatía. ¿Hasta qué momento podemos perder esa humanidad para poder hacer daño a personas? Está bastante complejo la facilidad con la que algunos, eh, algunas personas integrantes de grupos tienen a bien tomar la determinación de quitarle la vida a alguien que quizá solamente estaba buscando tener el cuerpo, los restos de su esposo para poderle dar el último adiós. Seamos responsables, seamos empáticos, seamos humanos. Estamos en una sociedad en la que debemos apoyarnos, en la que debemos sentirnos seguros, independientemente de que hagan un buen trabajo o que sean eficientes nuestros gobernantes, nuestras corporaciones de seguridad. Creo que está en nosotros, en el día a día, en nuestras acciones, en eh, la forma en la que inculcamos el sentido del bien y el mal en nuestros pequeños, en nuestras familias, en nuestros vecinos, amigos, en nuestro círculo, cada quien. Eso es muy importante. Existen diferentes posturas. Hay gente que cita que si estás metido en cosas ilegales, en cosas complicadas, pues puedes tener un fin como el que tuvo probablemente el esposo de Gladys. Sin embargo, viene más atrás. Hay que hacer doble clic, hay que hacer una profundización para revisar la causa raíz. Hay que preguntarnos todo el tiempo, hacer un análisis de estos casos, el por qué, y después por qué, y después por qué, y llegar hasta el fondo de estas situaciones y poder tomar acciones preventivas. Las acciones correctivas no se nos dan al pueblo mexicano. Somos un pueblo de memoria corta donde usualmente cometemos los mismos errores, confiamos en la misma gente. eh, en las urnas se ve, en los perfiles de nuestros candidatos. Debemos elevar nuestra conciencia, debemos buscar ser más civilizados. Ese es mi comentario de cierre. Justicia para Gladys y para Brian. Así es, Carlos, pues bueno, realmente ese es el tema. Independientemente si tenía que ver algo Brian con alguna situación que no conocemos o no tuvo que ver, pues ya ni siquiera hay una regla, ya ni siquiera hay una regla de respeto a nada, y bueno, no tendría por qué estar en una situación ningún hombre, ninguna mujer,
y pues bueno, buscar que el mundo, que nuestro país tengamos un entorno más certero para todos. Y bueno, Carlos, pues bueno, ya se nos fue el tiempo. La verdad, muy temas muy interesantes, muy complicados y que deben seguirse abordando por todos los mexicanos y quien nos está viendo. Díganos sus comentarios, síganos mandando sus mensajes. Les agradecemos todos los comentarios que nos hacen porque enriquecen el desarrollo de estos temas que tocamos y aparte siguen enriqueciendo este foro de equilibrio. Por mi parte es todo. Carlos, que tengas una excelente noche. Muchas gracias a todos por escucharnos. Fuerte abrazo. Estén muy bien. Esto fue Equilibrium capítulo 13. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.